Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos y compartir con ustedes. Bueno, desde el propio salón nos estás atendiendo. Estoy donde estuve sentado en la conferencia de prensa junto a los co-secretarios generales, informando a los colegas de ustedes sobre la modalidad del paro y cómo van a ser las próximas horas hasta el día jueves, que va a ser el paro desde las 0 horas hasta las 24 horas precisamente del día 10. Sergio, la situación o sea, de generar justamente un paro general lleva, digamos, a dos lecturas. Una, ¿cómo ves al gobierno nacional actualmente y qué banderas van a levantar justamente en el paro general? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el axioma más importante para este paro? Mira, lo primero que hay que decir que el gobierno nacional está muy lejos de los trabajadores, de las trabajadoras. Ha generado una política muy dolosa, muy fea para el mundo del trabajo, paritarias que no se homologan, no hay inversión en infraestructura, bueno, infraestructura escolar ni hablar, las escuelas están con unos deterioros edilicios tremendos. Falta de diálogo con el gobierno, no cumplimiento de las leyes que están vigentes. En el caso de la educación hay 3 leyes que sostienen el sistema educativo, como lo son la Ley de Financiamiento Educativo, la de Educación Técnica y Formación Profesional y la Ley Nacional de Educación que no las atiende, no las aplica el gobierno nacional y ha producido un desfinanciamiento tremendo. Tenemos la educación nacional en un estado de crisis. Todos los salarios, absolutamente todos en el país, el salario inicial, el salario mínimo, está debajo de la línea de pobreza, falta de inversión, como te decía, en la infraestructura escolar. Esto quedó demostrado en el verano, cuando nosotros anunciábamos que iba a haber dificultades en el inicio de clases. Esto pasó, hubo escuelas que tuvieron que cerrar por falta de aireación, por falta de ventiladores. Es decir, es muy seria la situación, hay una crisis generalizada que no la quiere reconocer el gobierno y bueno, esto motiva a los jubilados, ni hablar, con muy bajos salarios. Esto motiva una medida de acción directa de parte de la Confederación General del Trabajo, ¿no? Uh-huh. La situación, por un lado, de los docentes que acabas de describir, y por otro lado, ¿qué se habló por parte de tus colegas, secretarios generales, de ese núcleo que vos sos parte de la mesa chica de debate de la CGT? ¿Qué se habló justamente de la imagen del gobierno después de todos estos bofetazos políticos que ha recibido? Bueno, eso según la prensa, con qué ojo la mira. Es decir, hay periodistas que inclusive estuvieron hoy aquí en la conferencia diciendo que todavía el gobierno nacional tiene mucha lesión de parte de los argentinos, que hay muchos argentinos que acompañan este proyecto, pero hay otra prensa que no opina lo mismo. O sea, esto se va a demostrar en las urnas. Es decir, el pueblo trabajador está muy mal, está muy dolido, está con necesidades que no se cubren con las políticas de este gobierno, y yo creo que las urnas van a hablar por sí solas, ¿no? Sergio, en ese sentido también hay podemos decir, gran descrédito por parte de la ciudadanía conjunta y sobre todo de los trabajadores y trabajadoras a la dirigencia de la CGT. Quizá esto tenga que ver con el clima de época, quizá con todo esto que se vino implantando desde los medios de comunicación hace mucho tiempo. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿por qué la CGT demoró tanto tiempo en tomar esta decisión de ir al paro? ¿Y qué le dirías a esos trabajadores y trabajadoras que están descreídos de la dirigencia de la CGT? Mira, primero decirte que esta es la tercera medida de fuerza. Si vos te fijás, algunos canales importantes que dan la cantidad de paros que se le han hecho a los distintos gobiernos, te vas a fijar que la CGT, en este caso en particular, es una de las de los mayor cantidad de paros que ha hecho. Es decir, por ahí no se hace toda la lectura, lo mismo las movilizaciones. Lo que pasa es que nosotros hemos apostado al diálogo. Nosotros creemos que el diálogo puede superar con el Estado empleador
muchas de estas situaciones, pero bueno, esta gestión de gobierno no quiere dialogar, quiere confrontar, y bueno, me parece que se ha elegido el enemigo menos deseado, porque si hay algo con fortaleza son los trabajadores nucleados en la Confederación General del Trabajo, así que nosotros le vamos a dar la lucha que corresponda a este gobierno y a los gobiernos que estén en contra de los trabajadores, ¿no? Este dato es importante, lo que estás hablando, porque creo yo, o sea, por lo menos esto siempre lo ha manifestado todo el arco político, que el ordenador más importante que tiene hoy la Argentina, después de cualquier líder político, es la CGT. O sea, inclusive por ahí la CGT con mayor influencia cuando genera, digamos, un corte de actividades en todo el país. Ahora bien, te voy a hacer la pregunta de rigor, que es la UTA, que no se adhiere al paro. ¿Cómo lo toman ustedes a esto? Esa pregunta se hizo acá también. Ha habido otros paros donde la UTA no adhirió y han tenido mucho éxito, y en general van los colectivos vacíos porque la gente se adhiere al paro. No es una preocupación para nosotros, el paro va a tener un éxito total. Y lamentamos mucho la actitud de los compañeros de la UTA, ¿no? Fue el único sindicato que no vino a la reunión del Consejo Directivo. Ellos ya tenían una postura de no hacer esta medida de fuerza. Así que bueno, pero el resto de los sindicatos confederados, totalmente todos van al paro. Esta es una excepción, ellos sabrán por qué lo hacen, pero no va a cambiar en nada, es decir, va a tener un marco rotundo el paro de la Confederación General del Trabajo. Bueno, no te olvides de algo, mirá, yo siempre lo pongo de ejemplo esto, porque he tenido oportunidad de participar en eventos internacionales con otras confederaciones. La CGT es una de las confederaciones más grandes del mundo y la más grande de Latinoamérica. La fuerza que tiene nuestra Confederación General del Trabajo es tremenda. Entonces, me parece que hay que recuperar el diálogo, no confrontar. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben entender que tienen que hablar con los representantes de los trabajadores. Hay que buscar un camino de crecimiento, de fortaleza institucional. Y me parece que con la confrontación no se hace. Y repito, y lo digo a esto con conocimiento, la CGT está preparada para esta lucha y otras tantas en defensa del salario, de los jubilados y del trabajo en sí, ¿no? Sergio, hay cierta cuestión que hace creer que el enfrentamiento entre la gestión presidencial y justamente el sindicalismo puede ir escalando y puede ir creciendo más allá de esto que vos estás diciendo y analizando. ¿Cómo se prepara el sindicalismo, el movimiento obrero para eso? ¿Qué es lo que se prevé? Porque uno cree que, bueno, paro general siempre es la última instancia. Antes de un paro siempre hay movilizaciones, hay protestas, otro tipo de manifestaciones, pero ¿qué es lo que viene después de un paro general? Está bien la pregunta, te la contesto como te dije en otra consulta anterior de parte de ustedes. Nosotros somos personas de diálogo y queremos construir de manera conjunta con el empleador, pero si el empleador te cierra las puertas, nosotros no nos sentimos responsables de este conflicto. Vos fíjate que la mayoría de las paritarias, incluyendo las propias paritarias en Santa Fe, las paritarias docentes, han sido resueltas a través de decreto, las últimas dos paritarias. Y esto le pasa a otros sectores de la actividad privada, donde se ponen de acuerdo con el empleador y después el Estado no homologa esos acuerdos. Después hace un montón de tiempo que no se homologan también. Tal cual. El salario mínimo vital y móvil lo dictamina prácticamente de manera unilateral el gobierno. Es decir, tiene una conducta de excesivo protagonismo el gobierno y te obliga a defender los derechos adquiridos de tantos años. La negociación paritaria es una negociación que se hace de buena fe entre partes. Ya la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se ha despedido en este sentido. No sé por qué esta actitud de exceso de autoritarismo que ha ganado
yo te digo, en Santa Fe, te lo he dicho hasta el cansancio, hay docentes que han denunciado penalmente al ministro Goiti, o sea que ya no le va a dar respuesta a los trabajadores, va a tener que ir a dar respuesta a la justicia. Entonces, lo que hay que hacer es recomponer el diálogo. Yo sugiero esto porque el conflicto lo que daña es la institucionalidad, daña el poder hacer acuerdos y en definitiva daña a los trabajadores y a las trabajadoras. Son los gobiernos los que ponen otras prioridades distintas a la necesidad de la gente. Si no, no estaríamos por votar el 13 la reforma de la Constitución, estaríamos hablando de cosas más importantes como el bienestar de la gente, ¿no? Sergio, y en ese sentido, ¿cuál es el análisis que hacen desde esa mesa de lo que se habla off the record, sobre todo en los sectores de trabajadores y trabajadoras, de la situación de la macroeconomía que además está enfrentando Javier Milei, con un Fondo Monetario que no le responde, con un Fondo Monetario que le hace pedidos que quizás Javier Milei no esté dispuesto a cumplir, y esto que de alguna manera se avisora como una posible devaluación en el futuro? ¿Cómo están analizando eso? Mira, yo lo que te puedo decir es que estamos con un presidente economista que antes de las elecciones y de ser electo marcaba un proceso económico perfecto que iba a sacar adelante a la Argentina. Y bueno, hoy es su especialidad la economía, pero evidentemente no le está dando resultados. Tiene trabajadores pobres, problemas en lecturas internacionales de la economía, en fin, estamos en presencia de un especialista de economía y es lo peor que está pasando en el país, la economía, ¿no? No, y aparte, sumo el dato, Sergio, era especialista en crecimiento con o sin dinero, también era parte de su presentación. Sí, tal cual. Así que bueno, el escenario es difícil, pero yo creo que yo soy un hombre de mucha esperanza. Yo creo que vamos a recomponer el diálogo en algún momento, que los que gobiernan tienen que leer que la gente es la prioridad, no son los gobernantes las prioridades, y hay que trabajar en ese sentido. De darle bienestar a la gente, al trabajador, a la familia. Las familias, bueno, pueden llegar a fin de mes. Hay provincias que son muy caras, incluyendo la nuestra, para pagar impuestos, para mandar los hijos a la escuela. Y bueno, y tenemos un gobernador que quiere ser reelecto. Entonces vos no entendés nada. La política está desviando las verdaderas necesidades del pueblo, ¿no? Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme.